Miles de venezolanos han velado desde ayer a Hugo Chávez en la Academia Militar. Mañana tendrá lugar el funeral al que asistirá en representación de España el príncipe de Asturias. Marcos González nos dibuja el perfil del líder venezolano y la nueva etapa que ahora comienza. Personaje polémico pero de indiscutible relevancia en Latinoamérica, Chávez pasó 14 años en el poder, 14 años de luces y sombras, en los que visibilizó la lacra de la pobreza, pero en los que también instauró un régimen de carácter populista y con tintes totalitarios. Ahora, tras su muerte, se abre un proceso de transición problemático porque se produce en el peor momento posible. Cuando el cáncer consiguió apartarle de la vida pública, Chávez acababa de ganar unas elecciones, pero todavía no había tomado posesión. Así que, según la Constitución venezolana, deberían convocarse unos nuevos comicios en un plazo de 30 días y mientras tanto designar al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como líder de la República. Un mandato constitucional que en principio va a ser reinterpretado. El sucesor oficial del chavismo, Nicolás Maduro, ya ha empezado a actuar como presidente encargado de Venezuela, así que es probable que dirija el país hasta las elecciones, con toda la maquinaria del gobierno al servicio de su campaña. Y mientras tanto la oposición se organiza y la comunidad internacional contiene la respiración. Los líderes latinoamericanos en su mayoría lloran la muerte de un amigo y compañero, y Estados Unidos teme un aumento de las tensiones con el sucesor de Chávez. Bueno, Chávez no ha dejado indiferente a nadie, ha provocado adoración de sus fieles, ¿no? Un profundo rechazo por otra parte, pero bueno, es indiscutible que la historia reciente de Venezuela y la historia reciente de América Latina no se podría explicar sin su figura. María, brevemente, ¿con qué imagen te quedas de este líder, de Hugo Chávez, y cuál es el escenario inmediato? Porque hablaremos de eso, quiero decir, hay un montón de consecuencias que ya están teniendo lugar. En primer lugar, el hecho de que Maduro esté ejerciendo como presidente, discutido, porque según la Constitución no le permitiría, debería ser el presidente de la Asamblea quien asumiera, ¿no? Yo con la imagen que me quedo es con el último caudillo de Latinoamérica, espero que sea así. Evidentemente lo ha de ser... Victoria, último, nunca se sabe. He dicho que espero que sea así, ya he puesto la pequeña matización. En cualquier caso, bien es cierto que fue un personaje, como bien decías, controvertido. Está claro que su política clientelar lo que llevó es a que el nivel de pobreza del país evidentemente bajara de forma ostensible, así lo demuestran los porcentajes, pero es cierto que la utilización de la riqueza enorme potencial que tiene Venezuela fue prácticamente dilapidada, o sea que con los recursos que el propio país tenía, evidentemente en estos momentos Venezuela tenía que estar en otros indicativos económicos que no está por desgracia. Por tanto, yo creo que ha sido, en fin, que su gestión ha sido no controvertida, sino que bastante pésima desde el punto de vista económico y políticamente está claro que, digamos, que benefició a una red clientelar enorme, siempre evidentemente con el objetivo electoral, pero que para nada fabricó, digamos, las estructuras de un país moderno, ¿no? Cosa que sí realmente Venezuela requería. Con respecto al futuro, yo lo que supongo es que, y vamos, supongo que el resto del mundo también está deseándolo, es que se recomponga el orden constitucional, o sea, que en estos momentos lo que se establezca es lo que está más o menos programado, unas elecciones, y que evidentemente esas elecciones, digamos, establezcan quién va a ser el futuro presidente. No que volvamos otra vez a caer en una serie de artimañas o, digamos, en fin, maniobras que permitan un continuismo que evidentemente yo creo que para nada favorecería al país. Además, no le daría, me da la impresión, ningún tipo de legitimación, ¿no? ¿Tú crees en que sobreviva el chavismo sin Chávez? Bueno, yo no creo que sobreviva mucho. Lo que sí pienso es que para que no sobreviva mucho es que las elecciones no se celebren muy rápido. Yo sería partidario de que madure Maduro durante un tiempo hasta que desaparezca un poco del sentimiento ciudadano, lo que es el impacto sentimental, porque si se va a unas elecciones ahora, la gente votará a Chávez otra vez, Chávez difunto, Chávez recién enterrado, y no se va a votar pues con un planteamiento lógico, sino pues va a ser mucho sometido a ese shock que puede tener en estos momentos sus seguidores, que es muy bien aprovechado por su gente, y por lo tanto yo creo que se podría esperar un poquillo. La imagen que conservo de él es el chándal.
No, yo estoy de acuerdo con María, que ha sido un gobierno o un régimen que ha tenido todo el poder, que ha tenido mucho dinero y que no ha hecho nada para mejorar la situación de su país. Yo creo que es lo peor que puede hacer un gobierno autoritario, ¿no? José Antonio. Pues sí, yo por sumar un elemento, a mí lo que me preocupa, yo coincido con Arturo, es que cuando una cosa no tiene una transición, cuando han pasado tantos años un gobierno tan absolutista como el de Chávez, tan terrible para su país, pues es posible que lo que acaben buscando el régimen es precisamente eso, una cosa rápida que evite que ya se entienda que no hay una transición. Y luego a mí me preocupa la tensión que pueda surgir en América, ¿no? Apoyada por unas fuerzas armadas, además, bueno, hablabais de las elecciones democráticas, que es ideal que surja la democracia. Bueno, las fuerzas armadas venezolanas completamente politizadas, que se cambió la cúpula militar justo antes de que Chávez tuviese que ser de nuevo intervenido, ¿serán capaces de respetar una posible éxito electoral de la oposición venezolana? Yo creo que no. Y yo me quedo con una imagen de Chávez con sus luces y sombras, interviniendo en la ONU, diciendo que había estado el diablo, que todavía olía a azufre, por el ya caído en desgracia George Bush, ¿no? O sea que, pero bueno. Bueno, la otra vertiente, sí. Además ahora te dejo, pero para introducir un nuevo elemento, ¿no? Cuba pierde a un aliado fundamental, ¿no? Sobre todo un aliado económico fundamental. Sí, de hecho parece que Cuba ha impuesto a Cabello sobre Diosdado, a Maduro sobre Diosdado Cabello, que es mucho más reacio a seguir colaborando a manos abiertas con el régimen cubano como si es Nicolás Maduro. Ana. Yo de Chávez voy a hablar de mi experiencia personal, mi recuerdo personal de Hugo Chávez. Ah, sí, le conociste. Yo trabajaba con el vicepresidente del Senado en el 2004 cuando Hugo Chávez visitó España y visitó el Senado, se reunió con el presidente del Senado y los miembros de la mesa. En primer lugar, la absoluta obsesión de los colaboradores de Chávez porque ningún periodista se acercase a Hugo Chávez. Hugo Chávez hizo esperar media hora a todos, además era un mes de noviembre, todos en la calle esperando por él, y durante todo el tiempo los colaboradores del gobierno venezolano se dirigieron a los periodistas para decir que bajo ningún concepto le hiciesen ninguna pregunta, que estaba pactado, de aquella gobernaba ya Zapatero, que estaba pactado con Moncloa, que nadie le hiciese una pregunta, pero ya obsesivo, que estuviesen en una esquina y no se moviesen. Chávez entró rodeado de 20 escoltas como armarios, y lo primero que hizo: ¿dónde están los periodistas? Y se acercó a los periodistas para dar muestra de su talante provocador, no admitió preguntas y lo único que dijo es que quería contar a los periodistas españoles que Aznar había apoyado el golpe de Estado de Venezuela en el 2002, con lo cual todos los periodistas sorprendidos diciendo, bueno, no podemos hablar, no podemos dirigirnos, y llega él y es tan provocador que además lo primero que dice a los periodistas españoles cuando llega aquí es que Aznar apoyó el golpe de Estado. Y tengo ese recuerdo, eso, de una persona obsesionada, por lo menos todo su entorno, por el control absoluto y férreo de los medios de comunicación, que no pudiesen preguntar con libertad, y en segundo lugar, su carácter provocador, de atreverse en sus primeras declaraciones en España a hacer una acusación contra el expresidente del gobierno. Bueno, sigo con ese elemento internacional o de las consecuencias que pueda tener para Cuba, también para Bolivia o para países como Argentina o como Uruguay. Quiero decir que se han posicionado claramente a favor de Venezuela, pero sobre todo en el caso de Bolivia y Cuba, que han sido quizás los países más beneficiados de un petróleo prácticamente regalado, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar ahora? Prácticamente no, regalado. Era su primer suministrador y evidentemente... El caso cubano, las consecuencias en caso de que la tortilla se devuelva y de las cosas cambien en Venezuela es un problema, ¿no? Bueno, había una serie de contrapartidas, que duda cabe, pero evidentemente no eran económicas, eran contrapartidas pues de enviar profesionales, etcétera, pero que no tenían ningún rédito para el país. En cualquier caso, es un problema no grave solo para Cuba, sino también para otros países que evidentemente se beneficiaban en alguna medida, digamos, de ese maná que era el petróleo. De todas formas, yo creo que no va a ser, de verdad, tengo casi la seguridad de que no va a ser tanta la explosión, digamos, que se va a provocar en el cono sudamericano con la desaparición de Chávez. O sea, está demostrado que después de un gran dictador, o sea, hay mecánicas suficientes en la ciudadanía para que todo se restablezca de una forma normal. Evidentemente, económicamente va a tener incidencia,
incidencias importantes en Cuba, sin duda, que cabe, ¿no? Quizás a lo mejor habría que también traspasarlo a si fuera quizás a lo mejor algún elemento ventajoso para que Cuba empieza, digamos, a dejar ese aislamiento económico y que empiece a ampliar sus mareas y sus horizontes. Pero yo quiero decir, sí puede haber algunas consecuencias económicas, pero no creo que, o sea, no creo que se atisbe ningún signo de gran revolución o, digamos, de gran concentración de... Sí, digo, también no lo depende creo, para nada, para nada. de si el chavismo se prolonga en el tiempo o no, porque si se prolonga por lo menos un cierto tiempo, seguirá manteniendo las políticas de ayuda a Cuba, de ayuda a su entorno. No se sabe lo que durará, pero que en principio eso no se va a romper, evidentemente. Vamos a ver, en cualquier caso, la situación era sostenible con Chávez, Arturo, pero una vez que desaparece Chávez, quiero decir, cómo respira la población no se va a mantener. O sea, está demostrado históricamente que cualquier desaparición de dictador se finaliza, o sea, la etapa se finaliza. Entonces, quiero decir... En un tiempo prudencial, no va a ser una ruptura inmediata. Pero aquí no estamos ante un dictador al uso, quiero decir. Está claro. Mal que mal es un régimen... sin duda, democrático, está claro, sí, pero con una red clientelar muy fuerte que es el que le interesa que se mantenga. Los propios colaboradores de Chávez ahora empezarán a luchar entre ellos porque no hay un líder definido. Y por lo tanto, ahí va a empezar... Ya se modifican las reglas de juego, exactamente, se modifican las reglas de juego. Pero que todavía se mantendrá un poquillo todas las relaciones con Cuba y esas relaciones de, diríamos, del bolivarismo o del chavismo o como queramos decirlo, que se cortarán en un momento determinado. Como sin duda, duda. Cuba está a punto de caer en el sentido de tiene que abrirse, no puede mantener el planteamiento como tiene hasta ahora, ¿no? Cuando se habla de un chavismo sin Chávez, a mí me llama la atención cuando se habla de cuál es el legado de Chávez. El legado de Chávez es esa Constitución que él llevaba al programa Lo Presidente con la Biblia. Decía, esto es mi libro de referencia. Y cuando muere Chávez y hay que aplicar por primera vez esa Constitución, se incumple, porque esa Constitución decía que el sustituto de Chávez tenía que ser el presidente de la Asamblea. Y sin embargo, toma el poder el vicepresidente. Es decir, que el legado de Chávez, esa Constitución que él llevaba como la Biblia a todas partes, ellos en el primer momento, pero quiero decir, como referencia de su legado, cuando lo tienen que llevar a la práctica, ya lo incumplen. Y después otro legado que yo destacaría también, leía esta mañana unos datos sobre la situación económica en Venezuela y decía que con Chávez el bolívar había perdido un 90% de su valor. Eso supone un empobrecimiento terrible para la sociedad venezolana, porque estamos viendo en el caso de España que se habla de la crisis, ¿no? Que en España se ha vuelto a los valores del 2006, que eso supondría lo que se llama en devaluación interna en torno a un 15%. Y miremos la situación en la que estamos, pues en Venezuela se ha producido un empobrecimiento del 90%. Es decir, que sin el petróleo la situación sin duda, económica en la que ha dejado el país es terrible. No tendrá terrible. Bueno, y la situación social no es menos la terrible. División social ha dejado también un país profundamente la violencia, dividido, los problemas de inseguridad jurídica. Sí. El propio gobierno parece que no tiene mucho respeto por el Estado de Derecho ni por nada. O sea, que todo el tema de la Constitución es por si le conviene lo hacen y lo aplico, pero cuando no me convenga no lo hago. Bueno, pero ya se están planteando las fisuras, ¿no? Es el presidente de la Asamblea Nacional que debería, según la Constitución, asumir la presidencia de manera interina hasta que se convoque. Pero Maduro hará lo que le parezca y si quiere, y si algo le beneficia, utilizará la Constitución para respaldar sus argumentos y si no, no le hará en ningún caso. Eso está claro que lo que de todos modos habláis de que es verdad que el Estado se ha empobrecido de manera muy notable, pero los miserables siguen siendo miserables. Entonces la gente que no tenía nada, que era la gran bolsa de votos de Chávez, no podéis olvidaros, es que era precisamente la gente más miserable del Estado. Vamos, digo, más miserable, entendéis lo que quiero decir. O sea, la gente que menos tenía en la sociedad venezolana, que seguirá teniendo poco, ¿no? Y a la que Chávez seducía con una lavadora, seducía con una bicicleta, seducía con un microondas. Entonces yo creo que acabar con unos mecanismos de un Estado totalitario es muy difícil. Si encima jugamos con el sentimiento popular de cercanía al desaparecido, va a ser más difícil, porque probablemente ahora, una vez que ha desaparecido Chávez, al que, en fin, yo no tengo demasiada simpatía, pero siento que en estos momentos Dios le tenga su gloria, pero esto hará que aumente su simpatía popular. Sí, yo creo que las elecciones, yo creo que está claro que... Yo creo que le dotáis demasiada importancia a un hombre
en este caso Chávez, para sostener un Estado. Y yo creo que el Estado en sí, o sea, tiene otro andar, otro caminar que está al margen, y ha estado demostrado que cada vez que se ha ido un dictador no ha pasado absolutamente nada. Quiero decir, ha habido está claro que hay una profunda reconversión o transformación o proceso o transmutación, como quiera llamarle, pero evidentemente no hay nada que se le parezca al anterior sistema. Y yo creo que en Venezuela va a pasar lo mismo, pero las evidentemente. estructuras están muy dañadas. Sin duda, sin duda. Recomponer esas estructuras de las instituciones para que funcionen medianamente bien va a costar tiempo. Sí, sin duda, pero porque tampoco el sistema clientelar que tenía aplicado Chávez, que era, o sea, lo que tú bien decías, de seducir a esa capa más pobre de la sociedad con lo mínimo para sobrevivir, eso tampoco es aplicable a largo plazo. Eso llega un momento, evidentemente, que y lo puede aplicar una persona en concreto con una capacidad de persuasión determinada, desaparecida de ese señor. Claro, y sobre todo porque no hay que olvidarse que Venezuela, a pesar de la riqueza que tiene, está en estos momentos fuertemente endeudada, tiene un déficit del 20%. La situación económica, lo que decía yo, es un desastre. Claro, llega un momento que por la escalada en sí... Claro, si es que en lugar de administrar lo que haces es regalar y no saber administrar ni sacarle beneficio ni a lo generar, que claro, lo que estás haciendo es empobreciendo al país. Claro, la situación económica del socialismo bolivariano ha sido pésima. Sus recursos naturales. Claro, es que lo más fácil que él hacía era gestionar una ingentes recursos públicos que le procedían del petróleo. Nada más, no gestionaba riqueza porque no se generaba en el país. Y sobre todo no generaba una industria que pudiese de alguna manera generar riqueza. Que no desdeñéis el argumento de un ejército que nada más morirse Chávez se despliega. Yo creo que en el fondo lo que es un mensaje claro a la oposición. No vamos a tolerar ninguna salida de tono. Entonces, ¿qué puede pasar en unas elecciones democráticas? Que gane Maduro. Primera situación posible. Pues Maduro no, el chavismo. El chavismo, correcto. Maduro no creo yo que segunda posibilidad, la oposición, que también está muy articulada. Y yo creo que la tercera es que el ejército no acepte ese resultado democrático en aras de no perder los logros de la revolución bolivariana, ¿no? Entonces, de todas formas, en esta que dicen ya casi campaña electoral para que gane el chavismo, estamos viendo precisamente este culto al líder, ¿no? Parece y convertirlo en un mito, convertirlo en un mártir. Y por eso, en esta situación, en este estado emocional, vemos imágenes de la sociedad venezolana como desfila delante del féretro. En esa situación emocional parece que lo más lógico es que el chavismo gane las elecciones. Pero ¿qué puede pasar a partir de ahí? Pues que todas las familias del chavismo empiecen a resquebrajarse, por ejemplo, el enfrentamiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por eso yo no pediría que se hagan en los 30 días, espere usted 3 meses y lo que pasa es que la Constitución dice esa posibilidad que tú manejas, Arturo, tiene sus graves no es riesgos. Es recomendación. Pero tiene graves riesgos, que entonces ya es, digamos, institucionalizar una situación de provisionalidad. Hasta cuando alguien lo decida. No sé cuál es peor, que se institucionalice una situación de forma extraña y poco asentada, o que se asiente en unas elecciones con Maduro y con todo su personal. Yo creo que bueno, y unas elecciones, otra cosa en las que no va a haber libertad de prensa, porque cuando se habla y se hace balance de Chávez, pues yo hay un aspecto, porque soy periodista, que me parece alarmante, y que fue la obsesión de Chávez por controlar los medios de comunicación, este programa que tenía Lo Presidente, que durante horas cantaba, recitaba, que a mí me recordaba daba recetas de cocina, y después la pelea que tuvo contra los grandes grupos de comunicación venezolanos, por ejemplo, ahora con la retirada de licencias a los grandes grupos de televisión, dices, de una prensa amordazada, y con esa situación de los medios de comunicación se van a desarrollar también estas elecciones. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa en Venezuela en las próximas semanas, ¿no? Arturo, María, muchísimas gracias por vuestra presencia una vez más. José Antonio, Ana, gracias. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos una noche más en este día. Les espero el próximo martes, les invito a que estén presentes el martes, que nos acompañen. Estaremos con el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar. Hasta entonces, muy buenas noches.